Bienvenidos a esta inmersión en Tula, un sitio arqueológico, fundamental del posclásico en Mesoamérica. Hola, sí, un lugar fascinante. Vamos a usar datos del INAH, del Museo Nacional de Antropología, para entender qué hizo tan especial a esta ciudad tolteca. Exacto. La idea es sacar la esencia, ¿no? Su contexto, su gente, el legado monumental. Y fíjate, una pregunta clave. ¿Por qué los mexicas usaban tolteca, casi como decir artista o maestro artesano? Muy buena pregunta para empezar. Pues situémonos en el tiempo. Estamos en el posclásico temprano, más o menos entre el 900 y el 1150 después de Cristo. Una época de cambios importantes. Totalmente. Vienes de la caída de los grandes centros del clásico, como Teotihuacán, y surge un nuevo orden. Hay más urbanismo, el comercio se expande y las sociedades se vuelven, digamos, más militarizadas. Y ahí entra Tula. Ahí entra Tula, junto con otros centros como Cholula, como un poder importante en el altiplano central. Aunque claro, después vendría Tenochtitlan a dominar. Se nota la influencia de Teotihuacán, ¿no? En la escala, quizá. Sí, se ve. En lo monumental, en algunos símbolos como la serpiente emplumada. Pero los toltecas le dieron su propio estilo, su propio sello. Y el nombre, Tula, viene de Toyan, en náhuatl, lugar de tules, de juncos. Suena a un lugar fértil. Así es. Nos habla de un entorno propicio para una ciudad grande. Y bueno, los toltecas vivieron ahí más o menos entre el 950 y el 1160 DC. Aprovecharon bien la zona entonces. Sí, aunque era semiárida, tenían el río Tula, humedales. Eso permitía que creciera el tule, claro, pero también mezquite, nopal y algo crucial, el maguey pulquero. El pulque, parte de la dieta. Fundamental. Junto con lo clásico, maíz, frijol, calabaza. Y comían conejo, guajolote, venado. Pero ojo, su ubicación era muy estratégica. ¿En qué sentido? Controlaban yacimientos de obsidiana, como el de la Sierra de las Navajas, imagínate, y eran paso obligado para la turquesa que venía del norte. O sea, recursos locales como el basalto para construir, más el control de bienes de lujo como obsidiana y turquesa. Eso explica su poder. En gran parte, sí, definitivamente. Y súmale la habilidad técnica. Usaban lo local para construir, sí, pero importaban jadeíta, obsidiana fina para los ornamentos, y fueron pioneros en la metalurgia en esta zona. Entiendo. De ahí viene esa fama de maestros, de toltecas como artistas consumados que decías al principio. Justo. Esa destreza se ve clarísima en el sitio arqueológico, allá en Hidalgo. Es que Tula compite en escala con Teotihuacán y Tenochtitlán. Y su estilo, llegó hasta Chichén Itzá. Pensemos en el edificio B, el templo de Tlahuizcalpantecutli. El templo de la estrella de la mañana, Venus. Una pirámide escalonada muy importante. Y claro, famosa porque ahí estaban los atlantes sosteniendo el techo del templo que había arriba. Los atlantes, la gran atracción. Exacto. Y los muros de ese templo tenían relieves. Procesiones de jaguares, coyotes, águilas devorando corazones. Una iconografía muy guerrera, muy ligada al sacrificio. Y al ladito el Palacio Quemado. El nombre ya dice mucho, ¿no? Evidencia de un incendio. Sí, hay huellas muy claras de un incendio fuerte. Por eso se le llama así. Pudo ser un edificio administrativo o tal vez ceremonial, muy importante. Tenía salas, patios, columnas. ¿Y qué se encontró ahí? Banquetas con relieves de guerreros, de serpientes emplumadas y un chacmol justo en el centro. Sugiere ritual complejos. El incendio, pues, indica destrucción, quizá conflictos internos o externos, que llevaron al declive de Tula hacia el 1160. Aún se debate qué pasó exactamente. Interesante. Y está también la pirámide C, que es la más grande del sitio. Sí, se cree que era el centro ceremonial principal, como el Axis Mundi de Tula. Recuerda un poco a la pirámide de la Luna de Teotihuacán en su forma y orientación, pero ya con el estilo tolteca. Hablemos del arte, de la escultura. Ahí brilla esa maestría tolteca. Buscaban más la fuerza del conjunto que el detallito, ¿verdad? Totalmente. Integraban la escultura a la arquitectura de una forma muy lograda. El Coatepantli, el Muro de las Serpientes, es un ejemplo perfecto. ¿Qué función tenía? Delimitaba el recinto sagrado,
dedicado a Quetzalcóatl como Tlahuizcalpantecutl, o sea, Venus. Y los frisos son espectaculares. Arriba, almenas con forma de caracol cortado, símbolo de Venus. ¿Y en medio? Las famosas serpientes devorando figuras humanas semidescarnadas. Se piensa que son las almas de guerreros sacrificados. Es una muestra de un dominio increíble de la talla en piedra. Impresionante. Y ahora sí, los atlantes. Es que son imponentes. 4 gigantes de basalto, casi 5 metros de alto. 4.6 metros para ser exactos. ¡Wow! Y representan guerreros, ¿cierto? Con todo detalle en su atuendo. Exacto, guerreros de élite. Fíjate en los detalles, el tocado de plumas, el pectoral de mariposa que traen, el disco en la espalda, su atlatl o lanzadardos, el cuchillo, hasta las sandalias tienen figuras de serpientes. Todo indica su alto rango militar y religioso. Eran los pilares del templo, literal y simbólicamente. Y con justa razón. Y no hay que olvidar otras piezas, como los portaestandartes. Esas figuras como que custodian las entradas. O el chacmul. Cierto, figuras importantes. Y un dato curioso del chacmul. Aunque lo asociamos mucho con los mayas, el primerito que se descubrió arqueológicamente fue tolteca, de Tula. Mira tú, otro ejemplo de la innovación tolteca. Exacto, muestra esa capacidad de crear y también de influir en otras culturas. Entonces, resumiendo un poco, Tula fue un centro neurálgico en el posclásico temprano. Tenía una ubicación estratégica, dominaban sus recursos y crearon una arquitectura y escultura monumentales, bueno, impactantes, reflejo de su ideología guerrera y religiosa. Sí, los atlantes, el Coatepantli, el Palacio Quemado, los chacmul, todo nos habla de una sociedad compleja, muy organizada y con una habilidad técnica sobresaliente. Y eso nos regresa a la pregunta inicial. Por eso los mexicas los veían como los grandes artistas, los toltecas. Pues esa es la interpretación más fuerte. Su habilidad, la escala de sus obras, la influencia que tuvieron. Dejaron una huella tan profunda que las culturas que vinieron después, sobre todo los mexicas, los idealizaron. Los veían como los maestros por excelencia. Qué interesante cómo se construye esa memoria histórica. Y justo ahí queda una reflexión, ¿no? Porque la arqueología nos muestra evidencia de destrucción en Tula, de un final quizá violento, un abandono. Pero el mito posterior es de una edad dorada. Exacto. Los mexicas idealizaron Tula y a los toltecas. Entonces, ¿cómo conciliamos la evidencia material con el mito? ¿Qué tanto del legado tolteca fue impacto real y qué tanto fue, pues, una construcción nostálgica de sus sucesores? Ahí queda algo para seguir explorando.